el pelo. 20, 19. Bueno, yo podré estar un ratito, Tres. No mola, ¿eh? Sí. Genial, muy buenas tardes. El experimento del contador ha estado bien, porque así creo que nos han estado explicando de fondo mientras contábamos. Hombre, es lo chulo. No esperaba menos, vamos. Bueno, empezamos con las sesiones del Global Azure de por la tarde y la idea es que vamos a tener 3 sesiones hoy y 3 mañanas en directo. Con el objetivo de contaros novedades sobre los topics que hemos elegido de Azure sobre los temas. Y hoy, de momento, tenemos a Sergio Hernández y a José María Flores. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Alberto. Gracias por conectarse. Supongo que por el camino aparecerá más gente, pues somos así de informales, ¿vale? Y empezará a entrar gente por ahí por la sala y los meteremos impuntuales. Bueno, venga, vale, 1 hora menos en Canarias, ¿vale? Pero bueno, al final el objetivo un poco es que entre todos mantengamos una conversación y vayamos hablando sobre Azure. Y en este caso vamos a empezar a hablar de aplicaciones y serverless. El título lo tenemos que haber elegido diferente, pero tenía que haber sido no todo tiene que ser Kubernetes o no todo tiene que ser contenedor o algo así, ¿vale? Que parece que tanto está de moda, ¿vale? Bueno, antes que nada, vamos a agradecer a los patrocinadores que creo que se lo merecen. Vamos a ponerlos en pantalla y así les damos un poco el protagonismo, ¿no? A los patrocinadores que hemos tenido, bueno, pues que van a participar sorteando y que nos han ayudado con los regalos que vamos a sortear. Y bueno, como siempre los tenemos ahí y hay que aprovecharlos, ¿vale? Luego también teníamos que hablar de unos budgets que os podéis descargar, unos Azure Heroes, unos budgets que son en blockchain que os podéis descargar. Ahí tenéis la URL para poder hacer la descarga. Creo que también tenemos budgets de attendees y de learning, ¿vale? Ahí tenéis los budgets, supongo que los conocéis y si no, pues bueno, entrar en la URL que aparece por ahí y ahora los ponemos en el chat y así podéis descargar los budgets, ¿vale? Y luego también teníamos una sorpresa para cada sesión y hoy empezamos con la primera y es que... muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Y muchas gracias por la Switch, digo. No, si no es para ti, no es para ti. No. Si es que tú no puedes participar. Me cago en... Bueno, vamos a sortear, o más que sortear, vamos a elegir entre los participantes, aquel que participe más, que haga preguntas con sentido y demás, ¿vale? Y le vamos a regalar una Nintendo Switch, en este caso por cortesía de Intelequia, ¿vale? Y la sortearemos casi al final de esta sesión, así que en cuanto empecemos a hablar, empezar a hacer preguntas y que sean de buen interés y preguntas que tengan que ver con el tema, y entre todos elegiremos a un ganador para que se lleve la Switch, ¿vale? Yo creo que podemos empezar y lo primero sería, no sé si alguno, no sé si Sergio o José me podéis hacer un poco el estado del arte sobre las aplicaciones y el mundo del serverless, ¿no? Lo que estaba comentando al principio, ¿no? De que no todo tiene que ser con contenedores. ¿Qué pensáis, por ejemplo, José María? Pues a ver, es una opción muy rápida de desarrollo, muy menos problemática o te requiere menos conocimientos, quizá, que te exigen tener el tema de Kubernetes. Kubernetes tienes que abrir puertos, tienes que tener secretos y mil historias más que quizá que con serverless también tienes que tener cuidado con temas de seguridad, pero que no te exige tanto, no te exige conocer tanto. Y eso es una de las ventajas principales que yo veo. Las principales. Por ejemplo, con la Azure Logic App, que justamente es una pregunta que he tenido hace unos minutos con un compañero, que gente de infraestructura que está utilizando o tiene que hacer avisos por Azure Sentinel, cosas por el estilo, que desconocen un poco también los verbos de conexión, get, etcétera. Si tú tienes que decirle a alguien de infra que no lleva mucho tiempo sin programar, que tiene que hacerse todo esto con una función, por ponerte un ejemplo, aunque sea también serverless, le va a costar bastante más, y esto es una herramienta para mí bastante útil, reactiva
y que supone una inversión de coste a cualquier cliente es muy barata a la hora de implementarlo. Tienen que refrescar a la gente de infraestructura muchos conocimientos antiguos de desarrollo. Por desgracia, parece que estamos llevando un poco a que nos volvamos a unir un poco a la gente de desarrollo con infra con desarrollo. Y esto del serverless, pues para mí, a mí personalmente me está ayudando y lo propongo mucho. Siempre y cuando, siempre lo propongo. Otra cosa es que me digan luego que puedes o no puedes, pero siempre es una primera opción que voy proponiendo. ¿Qué ocurre? Que te puedes casar un poco con el cloud en particular. Me dicen, no, que quiero Kubernetes porque quiero ser independiente de la nube. Digo, vale, muy bien. ¿Sabes lo que supone esto? Es esto. ¿Realmente algún día vas a cambiar de nube? Y el 90% de los clientes no cambian de nube. Al final se han metido en un berenjenal que les ha costado más tiempo, más recursos, más conocimientos que podías haber aprovechado para haber sido más reactivo. Y hoy en día la reacción al hacer aplicaciones, cuando estás en entornos de startup o aplicaciones que necesitan sacarle máxima productividad, se convierte en un paso atrás y volvemos otra vez a estar en plan lento. Cuando pierden esa agilidad. Eso es mi punto de vista. Y así es como yo lo veo, de momento. Para mí, principalmente, es una de las primeras opciones, como decía, que suelo proponer. Porque siempre le planteo esta pregunta, ¿vas a cambiar o no vas a cambiar de nube? Sí. A mí mi sensación es que meter Kubernetes porque te quieres aislar de la nube es porque no quieres utilizar la nube y no sacarle provecho a lo mejor a todos los recursos que tienes en cloud y que creo que son muchísimo más relevantes que estar construyéndolo tú solo, ¿no? Y a lo mejor es importante. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Lo habéis resumido, Gordo, muy bien. Tú has dado con la clave, yo creo. Al principio estos servicios se plantearon por ser baratos, posiblemente. A mí ahí nunca me gustó, era lo de pago por uso, ¿no? De paga solo lo que uses, paga por ejecución, ¿no? Eso he escuchado mucho. Ahí todas las charlas de Microsoft era, no tienes que pagar una service, también se puede pagar una service, ¿no? Pero paga solo por lo que ejecutes. A mí evoluciona mucho, ¿vale? Al final, yo creo que para mí hay tres escenarios para usar esto. Uno es cuando tienes cierta incertidumbre en el volumen de datos que vas a manejar o de peticiones, ¿vale? Al final no tienes que estar pensando en escalar nada, como puede ser Kubernetes, que al final tienes que meter los pods, la talla de las máquinas, o si vas a una service tienes que mirar la talla de tu escalado. Mola mucho decir, bueno, pues en un momento dado va a escalar hasta donde me hace falta, ¿vale? Si vas con un modelo de consumo, por ejemplo, una función. Luego han trabajado mucho en la integración. Si tú vas a usar servicios de Azure, tanto los binding de Azure Function como las acciones de Logic Apps están muy integradas con los servicios ya de Azure. Tanto de mensajería, como de eventos, como de servicios propios PaaS que ya hay en la nube. Si vamos a usar Azure, ¿por qué no usar esto? Si te lo vas a currar tú, por ejemplo, con un app service, al final tienes que hacer tú las llamadas HTTP, configurarte un poco por SDK o hacerlo por código. En cambio, ya con la fuente prácticamente los inputs y los outputs están conectados a cualquier servicio, ¿vale? Al final, la integración está bastante bien. Entonces, si vas a integrar o si tienes incertidumbre de volumen, por ejemplo, a mí me parece que está muy bien el escenario, ¿vale? Te va a ahorrar mucho tiempo y mucho coste, y no ya solo coste de lo que vale el servicio, sino de programarlo, ¿vale? Pues al final todo eso el binding te quita mucho trabajo para ser. Mi opinión, vamos. Sí. Muy bien. Entrando un poco en el App Service, que tanto uso tiene o que al final fue uno de los primeros servicios, no el App Service, sino el anterior, el Cloud Service. Estas son un poco las novedades del último año y no sé, a mí me parece que siguen evolucionando, siguen metiendo muchísima más carga de trabajo en los App Service. Sobre todo la parte de DevOps, de poder integrar desde App Service ya no solo con GitHub Actions, sino con Azure DevOps o con cualquier repositorio de Git, ¿no? Y que se pueda hacer integración continua, el soporte para contenedores de Windows, la parte de Java, seguir evolucionando hacia que App Service siga soportando más contenedores de Java dentro del propio App Service sin ser en un contenedor y bueno, al final pues seguir evolucionando el producto. ¿Creéis que hay mucha más evolución en el producto? Bueno, no sé, ¿qué piensas, José María? Buena pregunta. A ver, yo supongo que es como todo. Sí, porque el mercado nos va a generar nuevas necesidades. Nos las generamos nosotros mismos como desarrolladores, los clientes no la van a generar. Una de las principales mejoras de este año para mi gusto fue lo del Private Link, que impedía muchas veces conectar con otros servicios de Azure y
no es que te impedía, sino que los clientes no querían, porque te exigía un tema de seguridad que tú no podías darle. Y para mí, principalmente es este. Luego, a partir de aquí, vuelven a poner los contenedores en los web apps, otra cosa más que han dicho. Dice, bueno, como hay gente que todavía no se cree lo de independizar, pues, total, me podéis meter este contenedor que es un web service, que si algún día quieres sacarlo, te lo volverás a meter en mi web service de verdad, pero si algún día te lo quieres llevar a Azure. Y claro, están viendo como la tendencia, la tecnología. Yo creo que algo más sacarán, ahora mismo no se me ocurría qué decirte, pero es que creo que está casi todo lo que yo necesito ya, prácticamente. No se me ha ocurrido algo más que vaya a necesitar ahora mismo, de momento. Está siendo un año raro también, ¿eh? Porque yo no sé si por el COVID está todo el mundo como un poco parado en cuanto incluso a ideas, ¿vale? Pues te lo he hablado con Alberto Noff. Está la gente un poco parada. Estamos haciendo continuistas en lo que hacemos. Creo que esto del Windows Container, sobre todo por el tema de cargarse el IaaS, que no se lo vayan a cargar, pero el darte una opción más de subirte de on-premise, framework más o menos deprecated, pues que no tengas que pasarte a un Netcore, sino que puedas directamente poner una app service. Hasta hace muy poquito te obligaban prácticamente a irte a IaaS, que eso era un coste y un mantenimiento jorobado. Y también toda la parte que ha dicho muy bien José María, toda la parte de red, que antes se criticaba mucho infraestructura, lo que por defecto App Service fuera un endpoint público, que era muy complicado securizarlo, hacerlo llegar a tu on-premise, a tus redes internas. Ahí también tengo bastante dinero. Y lo de Java me tiene despistado, porque yo es que esta semana he sufrido el poner un Spring Boot de Java en App Service y va bastante bien, ¿eh? O sea, yo no me imaginaba hace poco que una App Service tiraba de un Tomcat por debajo y con lo bien que va, ¿sabes? Si me preguntas hace un par de años, no me casaría el hacer una App Service y bajo fuera un Tomcat, ¿sabes? La verdad es que me ha llamado la atención. Esta semana lo he vivido y va muy bien. Hablaremos un poco más de Spring Boot, a ver si alguno se atreve. Aquí algún javero. Pero sí que hay un soporte especial. No solo es el App Service, sino hay una infraestructura especial de Spring Boot basada en VMware y demás que luego os comentaremos. Y va como un avión, ¿eh? La verdad es que va muy rápido, ¿eh? La verdad que... ¿Qué os parecen las Static Web App? ¿Las habéis probado? Yo las he probado a nivel personal, pero no a nivel producción, a nivel personal. Creo que es como todo, viene a resolver un problema, pero poco más puedo decir. Y el problema es hacer esas aplicaciones, como decía, más estáticas, de contenido y poco más. No las he podido probar más. Yo lo despisto con esto, Alberto, que tú serás, que esto controla mucho y a lo mejor me puedes explicar. Si es web estática y no quiere meter lógica ni backends y demás, ¿por qué empezamos a meter aquí ya? Trae Bifunction, trae también por ahí cómo conectar backend. Pero es que tiene su sentido. Al final, no todo tiene por qué tener código de servidor. O sea, a lo mejor es pensar un poco más en el pasado, decir, hostia, antes las webs se hacían con HTML, con CSS y algo de JavaScript, y ahora para hacer nuestra web corporativa necesito un WordPress. ¿Por qué necesito código de servidor? Si al final lo que estoy devolviendo es código estático. A nosotros, por ejemplo, yo sí que lo tengo en producción. Nosotros hemos migrado la web de Compartimos, toda la revista de Compartimos, a Static Web App. Y lo que hemos hecho es quitar SharePoint. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente por un primer motivo, que es velocidad y ahorro de coste. O sea, ahora entras a la web, está todo cacheado en CDN, todo el contenido de todos los artículos, todas las imágenes, todo, y va rapidísimo. Y luego coste. Hemos pasado de una máquina virtual de 200 euros a, creo que son 3 euros mensuales de storage y CDN. Entonces, tiene sentido en ciertos casos. En algunos casos, pues posiblemente tiene mucho sentido el que el contenido sea estático y que no tengas que estar poniendo servidor, ¿no? O sea, siempre que tengamos un React, por ejemplo, ¿vosotros opináis que es mejor irnos a un Static Web App con un backend en serverless que no irte a un App Service, por ejemplo? Bueno, es que yo, por ejemplo, yo conozco casos de montar un React en Web App que no está haciendo nada. Está sirviendo front. Está sirviendo los 30 megas del bundle a tu equipo y se acabó. Al final, no sirve para nada. Estás incurriendo, como decía Alberto, en un coste que no necesitas. Donde también lo veo muy bien las jugadas con el Blazor. Con Blazor para volver a Silverlight. Perdonad que haga la broma, pero veo ahí una jugada muy maestra, no sé, en ese aspecto. Es al final decir, vale, me va a servir mi aplicación, que me va a servir como de escritorio montada aquí con el WebAssembly, que puede hacer 1000 cosas, y al final, pues
podemos salir de esta manera mucho más barata que con salir con una web app estándar. Veo esa jugada ahí, pero bueno, no sé quién se atreverá a hacerla, pero la veo. Y lo de React ya te digo que ahorra costes. Yo lo he experimentado en la revista y ahora mismo muy, muy contento. Sí que tuvimos problemas porque empezamos en preview y está claro, el servicio en preview tenía unos límites de número de ficheros, la revista es bastante grande y tiene muchos ficheros y no funcionaba, pero ahora mismo pues es que va muy bien porque al final está todo en el CDN. O sea, la revista es todo estática, está hecha con Gatsby, que está basado en React, y es todo estático. Entonces, sí, tenemos una pega que es generar el siguiente número de la revista, tardamos 3 horas, porque tiene que generar, creo que son más de 1000 artículos y unas, no sé si estamos hablando de 4000 imágenes o algo así, o sea, tiene que generar todo ese contenido estático, pero una vez que lo generas y lo publicas, el servir el contenido, que es realmente el 99% del trabajo de una web, lo hace perfecto. ¿Y no puedo hacerlo incremental? ¿Solo subir lo nuevo? Está trabajando Gatsby en eso, en que hayan incrementales. ¿Vale? O sea que tiene su caso de uso, está claro que no es para todo, igual que a Static Web App te da soporte a conectarte a un backend que sea con Azure Function, para que puedas tener ahí un backend con APIs que puedas llamar desde JavaScript, con el core ya configurado, o sea, te lo da todo muy enlatadito para que no tengas que estar preocupándote de mucha infraestructura, sino simplemente de publicar y poco más. Interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Azure Function, para mí... Chon. Otro año más líder en los estudios estos de Forrester y demás, ¿vale? Y para mí mi sensación es que este año pocas novedades, ¿eh? O sea, estamos hablando de la nueva... Veo ahí 3 básicamente. El poder hacer una función a través de una especificación OpenAPI. O sea, tengo eso mola. Tengo el Swagger y construyo la función a partir de ahí. El meter el lenguaje Python dentro de las Durable. Y luego el soporte a .NET 5 y Node.js 14, que es lo que esperábamos todos, ¿no? Que siga evolucionando y ahora que salga a .NET 6 que siga saliendo, ¿no? Y que siga teniendo soporte. Pero pocas novedades, pero porque entiendo que es un lenguaje o un servicio que está muy estable. Sí. A mí particularmente, bueno, si habéis visto la de la Logic App, las preview están basadas en Azure Functions. Los App Service de los Web Jobs, cuando hicieron el cambio, también son Azure Functions por debajo. Yo creo que el core de esta aplicación es tan bueno, yo lo veo así que es muy bueno, y está permitiendo que Microsoft haga sus capas por encima para otros servicios. Quizá no veamos novedades como Azure Function como tal, con el nombre explícito, pero sí que están trabajando, por lo que vemos, en servir a otros servicios de Microsoft. Y, por ejemplo, la Logic App van a desconectar ahora a finales en la preview, a ver si me avisan. Podemos utilizar los storage que utiliza la Logic App, los utiliza con storage y tienen que estar enganchados. En teoría van a desconectar para utilizar SQL. Supongo que esto lo veremos en las functions, porque al fin y al cabo, si utiliza el motor de Azure Function, la Logic App en preview, el resultado debe ser el siguiente, que podamos utilizar una función enganchada a un SQL que yo quiera poner. Y eso sería pues también una buena opción. Le va a venir mejor a la gente que utiliza contenedores, porque no te va a obligar a tener un storage por definición. A la gente que desarrolla o trabaja y hace sus pruebas en Mac o en Linux, que no te obliga a tener una cuenta y montarte tu storage. Creo que por ahí van a ir los tiros, por lo que he estado viendo con Logic App. Genial. Sí, teníamos aquí ya preparada la siguiente que iba a Se se ha adelantado. No, es perfecto porque es lo que tú dices. Al final parece que el core de Azure Function se está metiendo en muchos sitios, ¿no? Y aquí teníamos la nueva versión de Logic App, que a mí, personalmente, que se ejecute sobre Function me parece un adelanto, ¿no? Porque al final eso te va a permitir llevarlo a cualquier hoster, ¿no? Y poder enviarlo, ejecutarlo en cualquier sitio. Pero a mí ya que le den soporte desde Visual Studio Code y que tengamos ya este nuevo diseñador nativo desde Visual Studio Code, ya me parece que es empezar a ponerlo dentro del modelo de desarrollo de los equipos de desarrollo, ¿no? De los developers.
Sí, porque al final siempre ha estado un poco mal visto Logic Apps por el tema del deployment, ¿no? Al final siempre ha tenido los RMs y demás, pero la gente al final, a no tener con Visual Studio sí lo intentaron, con el normal, no con el code, pero al final la experiencia de usuario era muy mala. Daba muchos problemas a la hora de diseñarlo, luego al publicarlo. Y los RMs de Logic Apps, yo no sé por qué, nunca han tenido igual de finos que otros servicios de Azure. Pero a mí no han funcionado igual de bien al nivel de pipeline, a la hora de configurar todas las acciones, la seguridad. A mí es que me gusta combinar los dos servicios, yo siempre lo he dicho siempre. Me parece que como orquestador Logic Apps te da la función de workflow que toda persona de IT espera, es decir, ve un workflow cuando empieza y cuando termina, y me parece que luego las acciones, pues al final el dispararlas con Azure Function te da mucho rendimiento, ¿vale? Al final yo siempre lo he visto así. No digo que sea malo durable Function, que luego si estuviera X antes estaría insultando posiblemente. Me parece que son para cosas distintas, posiblemente, pero para el típico proceso de integración y negocio que alguien necesita ver si han terminado y ha empezado, me parece que tiene muy buena visibilidad. Sí. Me parece que es... Sí, perdón, Alberto. No, lo que iba a decir, que al final Logic Apps tiene una serie de ventajas a la hora de hacer las integraciones, ¿no? Y de poder hacer esas orquestaciones, pero siempre un desarrollador se va a tirar al código. Se va a tirar, pero creo... Perdóname, Sergio. No, se va a tirar porque está cómodo, que es normal. Al final, como el que venía en Intes, pues no digas que te programe en Python. Puedes decir que, mira, yo sé tirar cajitas. Pero me parece que hay que abrir un poco la mente. Yo no creo que, evidentemente, no creo que debamos hacer un código en Logic Apps porque te va a quedar un monstruo importante. Aunque es cierto que han metido de todo. Se puede hacer test unitarios, se puede hacer intento por scope, trazabilidad de errores por ámbito dentro de... Se puede hacer todo lo que haces en código. Se puede hacer en Logic Apps. Yo creo que ahora no hay nada que no pueda hacer. Pero a mí me mola mucho la suborquestación por Logic Apps. Antes, el año pasado metieron la parte de webhooks, que estaba muy bien para concatenar de forma síncrona Logic Apps. Yo la sesión que doy mañana ya he descubierto, yo no sé si se podía hacer, incluso con Event Grid puedo hacer pausa dentro de Logic Apps para suborquestar con colas, por ejemplo. Tú ya puedes lanzar una orquestación de tu Logic Apps y lanzar 100 colas por debajo de ejecución, lo cual ahí se disparan funciones en paralelo. Me parece que tiene mucho mejor rendimiento que lanzar una durable con 100 actividades, que tiene limitación a nivel de cuánto lanzo en paralelo o en secuencial. En cambio, ayer en el ejemplo que monté, podías lanzar una orquestación y por abajo tener un Service Bus Premium con 500 ejecuciones en paralelo. Eso me parece que te da sin contar con todos los triggers de entrada y salida que tiene ya Logic Apps para integrarte a nivel de salto. Es decir, no me tengo que estar yo picando el binding, aunque es cierto que Azure Functional los tiene muchos, pero es bastante visual. A mí me parece que es muy visual y con todo esto que estoy diciendo de Event Grid, webhooks y su orquestación que están montando también con la parte de estado con las preview, es que te da una potencia. Eso sí, luego no te piques 500 cajas para hacer un mapeo, beta function y lo haces. Y mientras que no mejore la parte de ISE, que ya me callo, tampoco uses JavaScript, porque el ISE vale, ¿cuánto es? 70 céntimos la hora, ¿no? Algo así, no sé, me sale una burrada, 4 euros la hora, ¿no? Una burrada. Me parece que era una brutalidad de pasta a meter una cajita con JavaScript y hacer un mapeo, ¿sabes? Que yo cuando llegue la puse y me llegó la factura casi me desmayo, ¿vale? Y ya, José, si quieres. Hay una pregunta de Jorge Turrado, que sepas que él no se puede llevar la Nintendo, porque es parte de la organización. Y lo que está preguntando es cuál de las dos. Si en escenarios complejos nos vamos a Azure Function, en escenarios complejos nos vamos a Logic Apps. Ahí la pregunta es interesante, ¿eh? Y, a ver, ¿quién se tira? pueden estar las dos perfectamente, porque habrá parte de la aplicación que no tenga que estar cogiendo a un desarrollador y buscándose una conexión contra contra un tercero y que se esté documentando, picándose el código, porque no puedo tener esa pequeña parte en mi Logic App y el resto en la otra parte. Sabes que muchas cosas tienes que ver, como suele decir, el tiempo y dinero, ¿no? El tiempo y pasta. Si tengo tiempo y puedo hacerlo y creo que lo puedo hacer bien y hay pasta suficiente, pues preferiría que estuviese todo por código porque estaría todo más unificado. Pero si no dispongo de esas dos variables o una de las dos variables me falla, tendría que ir a lo que pueda hacer de manera más rápida y ahorrarme posibles problemas al futuro. No puedo, no sé, yo lo veo así. Al final es como todo. Si tú te vas a hacer un proceso de orquestación interno para una carga tuya de datos o para algo masivo y que lo vas a ver tú como programador en tu aplicación, yo qué sé, por ejemplo, una ingestación de un Event Hub que lo trituras con una durable o algo así. Al final eso necesitas, no hay nadie en negocio a lo mejor ahí implicado, más que tú a nivel de IT, pues te ha cargado tu índice o te ha cargado tus datos. Eso es una durable, yo lo veo bien.
si ya el proceso toca a negocio, es decir, por ejemplo, la contratación de un nuevo cliente en una organización, que conlleva 7 pasos. Yo ahí sí lo pintaría con una Logic App y lo ejecutaré los pasos como una Azure Function, en mi opinión. ¿Por qué? Porque si tú como programador vas a tener que estar dando visibilidad al usuario de cómo va cada paso y va a tener que haciendo trazas, alertas, monitorización, eso ya te lo da la Logic App. La Logic App, aparte de que se integra con Azure Monitor de forma nativa, puedes ver el proceso. Una persona a nivel 2 de un soporte se mete en el panel de Logic App o le haces tú una visión con Power BI y él ve cómo va de ejecución en la Logic App. En cambio, si tú metes mucho código en tu función y mucha lógica y muchas actividades, muchas durables, eso te tienes que currar tú. O sea, tienes que darle tú la información necesaria, ni de trazas, para que la persona sepa si se ha quedado en el paso 7, en el 8 o en el 16. No sé si me explico, ¿vale? Por eso yo creo que son los dos escenarios. Lo que pasa es que es un arma de doble filo, ¿eh? Porque al final una lógica compleja es compleja, ¿eh? O sea, pero es que no puede ser compleja porque si... Y como tengas que hacer muchas transformaciones, ahí Logic App no ayuda. Es que eso son las funciones, Alberto. Ese es el error para mí. Claro, si va a meter toda la lógica de negocio en tu Logic App, yo te diría que no la uses. Si va a meter solo orquestación de pasos para ir lanzando tareas, como he dicho antes, lanzas colas o lanzas funciones, dentro de la función hacer los mapeos, hacer la lógica de negocio, ejecuta lo que tengas que ejecutar. Y la Logic App es para conectar, digamos, la entrada de un proceso o un paso con el siguiente y cierta lógica de disyuntiva, ¿no? Como haríamos un switch en código de, pues si ha pasado el paso 1 bien, voy al paso 3, si no voy al paso 4. La típica máquina de estado que hacíamos antiguamente con Nintes, algo así. Pero si va a meter parseos y mucha lógica de if, else, eso es una locura. Bueno, ¿quién lo lea? Esto iba a decir que luego no puedes verlo. Es que es imposible seguirlo con el diseñador visual. Claro. No se puede. Pequeña y concisa es lo que yo veo. Y tienes razón, David. David, sí. Para cobrarte de forma fácil sin que te des cuenta. Es sin que saber calcular cuánto te va a cobrar. Eso es lo complicado, saber cuántas acciones, cuánto va a durar. Buah, eso es una locura. Es cierto como barato, ¿eh? A favor de Microsoft, tienes que hacer burradas de ejecución para que... Ahora con el tema de la preview, que se supone que podemos controlar más el coste, a meter una service plan y todo lo demás, pues a lo mejor ahí ya somos nosotros los culpables de decir, ponte este service plan y vas a palmar tanta pasta, pero sí que el otro se lleva más dinero si te equivocas. A ver, que Jorge no termina de verlo. O sea, si no he entendido mal, la idea es orquestar con Logic App y la lógica ejecutarla dentro de Azure Function, ¿no? Para mí sí, para procesos de negocio donde tengas que dar, digamos, respuesta a alguien, pues si para algo. Yo al final cuando programo pienso en quién me iba a llamar el sábado para joderme la tarde, ¿sabes? Si me tengo que ir yo a hacerlo en Durable Function y meter logs y demás. Una cosa es que creo que Durable Function y el programativo es más potente si es un proceso interno y que es tuyo para cargar un proceso batching de por la noche que me carga, yo que sé, un índice. Pues tú el índice ya ves si se ha funcionado o no porque vas a ir a ver el resultado en tu aplicación. No hace falta que hagas más cosas. Si el proceso, como te digo, es un proceso más de negocio que se dispara de una web y va a RP al CRM, yo sí lo veo como dice él. Orquestas por Logic App y ejecutas por Azure Function. Para mí, eso va muy bien. Estoy por meter a David y a Jorge en directo para que tengamos esa discusión. Porque ahí dice que creo que a David ha tenido algún problema ahí con la facturación. Se le queda usando una tabla de 40.000 filas y que se ejecute cada 30 minutos. Porque pone padrón pooling, tiene que poner patrones asíncronos de disparadores, eso lo explico. Y, joder, pues que lo haga con webhook, que lo haga con Event Grid, que más barato, que no lo ponga ahí un pooling cada 30 minutos. Que controle los intentos, ¿no? De error. Porque claro, eso la gente no sé si lo sabe, pero tú cada vez que pones un trigger de recursivo o un trigger por pooling, que es el típico que va a ir a buscarse algo, te cobran, ¿eh? Eso te cobran. Usa un cluster de abrir rata. Pues tiene toda razón del mundo aquí. Todo disparador. No veo a Logic App con 40.000 filas, Yo ahí me lo veo complicado, Al final el conector por debajo hace lo mismo que haces tú por código, vamos, no creo yo que... Ya, ver, pero luego le metes un forite de 40.000 filas, no sé si yo Logic App es lo más adecuado. Mira, yo doy una ventaja de orquestación que a lo mejor la gente no lo sabe. Tú, cuando vas a orquestar muchos procesos y son asíncronos, y a lo mejor tienen pausas, una aprobación, por ejemplo. Espérate, Eduard, que si te parece montamos un clúster para hacer los procesos. Es para Rico, dice. Al hilo de lo que toca preguntar al compañero, tú cuando haces una pausa, porque a lo mejor es un proceso de aprobación, ¿no? Que requiere de un usuario que entre a un sitio y de un botón, ¿vale? Pues Logic App tiene 90 días para hacer una pausa, por ejemplo, con una acción asíncrona. Bien lo llevas por una cola con un Event Grid o lo hagas tú con un webhook. En cambio, si tú quieres hacer un delay o un sleep de una actividad durable que ni has basado, tiene un máximo de 6 días, ¿vale?
Entonces, si vas a hacer proceso de aprobación que no dependen de ti, sino de terceros, pues es un motivo más para usar este tipo de servicios, ¿vale? Al final, 90 días, tira, y si montas un ISE, que eso ya sí que es caro, como dice David, creo que son 365 días. O sea, ya tienes un año de proceso para hacer una aprobación, que es una locura, pero puede pasar, ¿vale? En cambio, una durable tiene más limitaciones a nivel de pausar las actividades para que alguien apruebe algo. Eso, si os ha pasado, vamos, si no lo habéis vivido, probarlo, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a pasar de tema, vamos a seguir. A ver cómo estáis de Java. A ver, esto de facultad, ¿no? Antes hablaste de Spring Cloud, ahora te toca, yo te tenía preparada la slide, ¿eh? A ver qué pensáis de Azure Spring Cloud. Ahí tenéis estas slides de Microsoft con la arquitectura y me parece, hostia, que están liando una buena, ¿no? Y esto viene a competir con... Perdón, José. No, digo que con Java me voy a salir un poco porque mi último trabajo con Java, ya decidí dejarlo, fue cuando hacía aplicaciones Android, hace ya 3 años, y creo que Java ya para mí se ha convertido en algo que es Java. Así que no puedo entrar a este debate. Yo estoy peor que tú, porque yo de la facultad hace 15 años no lo he tocado. Sí es cierto que hasta donde he visto, Alberto, si no corrígeme tú, la Spring Boot es para hacer microservicios sobre Java, ¿no? Yo lo poco que he visto y lo que he trabajado. Para hacer aplicaciones, no solo microservicios. Es para hacer aplicaciones como quien habla de .NET Core o algo así. Al final Java es el lenguaje, .NET Core y Spring es el framework de desarrollo. Entonces, Microsoft lo que ha hecho es trabajar mucho con VMware para soportar todas las funcionalidades o capacidades que tienes dentro de Spring Cloud, ¿vale? Que es un poquito más allá, va un poquito más allá de lo que puede ir un .NET Core, ¿no? Con conectividad a bases de datos, con cola, con toda la parte de identidades y parece que, bueno, pues que está consiguiendo un buen trabajo, ¿no? De dar soporte a Java en Azure. A ver, es un movimiento comercial esto totalmente. Si hablar de Java, pues la gente se iba más a Amazon, ¿no? A AWS, que estaba muy integrado. Y me parece que está bien tirada aquí por parte de Microsoft el traerse más gente. Al final no lo veo mal. Contra más gente haya usando el cloud, malo van a evolucionar. Me parece que contra más seamos, mejor, ¿vale? Yo siempre pienso así. Eduard lo está comentando. El problema es que cuando desarrollas con Spring Cloud, la aplicación Spring Cloud no se puede ejecutar en un Tomcat, en Jakarta, porque no es J2E. Y entonces en los App Service no puedes desplegar la aplicación Spring Cloud. Por eso todo este curro. Vale. Pues si quiere hablar y seguir él, le dejamos. Bueno, servicios, venga, vamos a seguir hablando de servicios de aplicaciones. Communication Services, ¿lo conocéis? Yo no lo he tocado. Si es que no ha venido Santi, que es el que iba a hablar de esto, que es su charla. Claro, es que estaba todo súper pensado que hablara Santi. Yo jugueteaba muy poquito para él y así promocionaba su sesión que tiene mañana sobre Communication Services. Claro, se lo ha puesto a huevo. No ha puesto Ben Grid, pero ha puesto esto. Me parece muy bonito. Alberto, esto te la guardo. Así que... Fatal. Mira, espérate. A ver, ¿Ha entrado? Espérate. Santi, ¿no ibas a hablar de Communication Services? No. Media hora más tarde. Estaba ahí en el backstage, esperando ahí, oyéndolos hablar. Digo, no sé si entrar y interrumpirlos o... Entra. Cuéntanos sobre Communication Services, venga. Sin hacer spoiler de tu sesión. Espera un momento que le quito el mute. Dime, Alberto. Que cuentes sobre Communication Services. Sin hacer spoiler de tu sesión mañana. Bueno, es difícil no hacer spoilers si voy a hablar sobre Communication Services. Es como hablar sobre un coche sin decir que tiene 4 ruedas. Bueno, Azure Communication Services al final es una plataforma, un conjunto de servicios que nos aporta Microsoft para poder construir aplicaciones de comunicaciones, para poder hacerlas nuestras, no tener que adquirir servicios de terceros que ya vienen cerrados, que no podemos modificar para nada y de los cuales no sabemos la seguridad que tienen detrás. Yo creo que Azure Communication Services es algo que está muy bien. Hablando mundanamente, está muy, muy, muy chulo porque podemos aprovechar todo el conocimiento que ya tiene Microsoft sobre plataformas de comunicación. Aunque a veces podamos no estar muy contentos a lo mejor con el rendimiento de Microsoft Teams o con el rendimiento que hemos tenido en los últimos años en Skype, bueno, yo creo que está muy bien para poder reutilizar dentro de nuestras aplicaciones y tener, bueno,
no sé, un chat de soporte, poder hacer videollamadas, etcétera. ¿Más o menos? Todo clarito. Un trailer muy bueno, te ha faltado ahí un chum chum y un final. Sí, te ha faltado el enlace a tu sesión y el horario y tal. Y mañana te lo cuento. Mañana te lo cuento en el track. Pone 5 euros a Santiago 1. Porras. No sabe ni cuándo habla mañana. Sí, No sabe, en el track 1 a las 11. Bueno, 11 horas peninsular, 12 horas canarias. No, a las 11 no, tú a las 12, pues a 11 hablo yo. A ver si vemos bien la gente, ¿eh? O al revés, no, perdón, al revés. 12 horas peninsular, 11 horas canarias. Ya está, ya. Se acabó el spoiler, venga. Tengo una pregunta sobre... A ver, espérate que igual ha entrado una sobre Communication Services. Sí, espérate, seguimos, venga, para no cambiar de tema. Dice Eduard que si hay SDKs, que cómo funciona. Sí, tenemos tenemos varios SDKs, cada uno para el lenguaje correspondiente. Tenemos SDK para Python, por ejemplo, tenemos SDK, evidentemente, para .NET, y nos abstrae de tener que utilizar la API REST, ¿vale? Que como Microsoft nos tiene acostumbrado con los últimos servicios, siempre nos pone una API REST para que desde cualquier otro lenguaje del que no desarrollen un SDK podamos utilizarlo de forma muy sencilla. Y la verdad es que es muy, muy, muy sencillo, porque yo en mi caso, en la demo que he utilizado, tiro un poco de REST y está muy bien. O sea, no es nada complicado poder utilizarlo. Ya. Venga, ya que si no compartes la pantalla. Venga, comparte pantalla, no se la demo hoy, ¿eh? Pues mira, venga, va. Tenía una pregunta porque con esto de lo que hablamos al principio, ¿no? De que no todo es contenedores, no todo es AKS, sino que hay más vida más allá de los Kubernetes. Y no sé si es un cambio de tendencia o es motivado también por Kubernetes, ¿no? Y por los contenedores. ¿Qué pasa con la monitorización? Que ahora tan de moda está de meter ese servicio de monitorización al lado de tu aplicación o de utilizar... O sea, ¿qué pasa con Application Insight? Pues para mí sigue siendo el servicio de monitorización. La pregunta va que ¿por qué hay más que Application Insight, no? Que tú eso te sobraría, ¿no? Porque ahora la moda es no utilizar Application Insight y poner el OpenTelemetry o cosas que está sacando por ahí Microsoft. Yo lo que he tenido por experiencia con Application Insight es que hace 2 años el tema de monitorizar AKS, cuando estaban en Microsoft, cuando arrancó AKS, es que estaba todo en preview y al final pues mucha gente se montó toda la telemetría con Jaeger y con todas estas historias y sacando hacia Grafana, porque era lo que había y que funcionaba bien, y Prometheus también, era lo que había, lo que funcionaba bien y lo que estaba desarrollado para Kubernetes. ¿Qué ocurre? Que han ido bastante retrasados desde mi punto de vista con el tema de Insight hacia AKS, por ejemplo, y por eso ese desfase que ha habido y mucha gente está continuando hacia este sistema que ya tenían. Ahora les llaman OpenTelemetry, pero antes lo usábamos Jaeger, usábamos todas las herramientas que utilizaban y no se llamaba OpenTelemetry. Era un mix de herramientas que sabíamos que iban bien en otros sistemas y era lo que estábamos trabajando. Ahora bien, mucha gente no va a cambiar porque ya se ha montado todo esto y va a dejar de usar y no lo va a usar para lo que saca ese. Para el resto de aplicaciones serverless, evidentemente van de la mano Insight con esas serverless. Esa es mi visión. Sí, al final, si estamos en un app service o en una Azure Function, es más fácil conectarle a una Application Insight. Y los de Kubernetes que se metan ellos solos con el Prometheus o con lo que quieran meter ahí para monitorizar, ¿no? Sí, además se puede que es incluso nativa, ¿no? Yo, por ejemplo, si publicamos nuestros serverless en una parrilla como puede ser un proxy de API Management, por ejemplo, sacamos el doble partido ya al asunto, porque ya tenemos toda la monitorización que te da el proxy más toda la monitorización que te da ni la aplicación en el serverless. Entonces, cierra el círculo. Yo lo estoy probando ahora para aplicaciones más enterprise y te da muchísima información. Si aparte tienes Application Insight y luego Analytics, todos los servicios de Azure Monitor los tienes corridos, ¿vale? Alertas, funnels, rendimientos, Application Map, por ejemplo. Otra cosa es que luego la gente deje Application Insight bien puesto, ¿vale? Que eso es una guerra importante, ¿vale? Que es cierto que con Discover por defecto ya te deja bastante. Bueno, ahí a lo mejor a veces pecamos, ¿no? De dejar poco información en Application Insight. O demasiada.
Eduardo dice que Kubernetes tienen su propia mitología. Prometheus, Thanos, Loki. Exacto, sí. Hombre, los nombres son más chulos, las cosas como son. Sí, Prometheus es más chulo. El nombre queda mejor que Application Insight, ¿no? Sí, la verdad es que el nombre ahí, pues tú eres monitor, tampoco me han currado mucho, ¿no? La verdad es que nos dejamos ahí. Bueno, nos quedan 5 minutos. No sé, José, ¿quieres hacer un...? Vamos a hacer una ronda, venga, por si queréis hacer un alegato final sobre algo, ¿no? Algo que creas vamos, que venda las aplicaciones y el serverless en Azure. Bueno, yo ya lo había dicho al principio, que era mucho más fácil desarrollarlas porque te quitas muchas capas de problemas al principio, porque todo lo que es microservicios con Kubernetes y todo demás, ahí hay un trabajo muy, muy de fondo, necesita mucho más trabajo. Orquestar microservicios en serverless es más sencillo, desde mi punto de vista, ¿vale? Y un poco más podía decir, porque creo que lo había dicho al principio, ¿no? El tema es económicos, pues sí que está menos controlado y siempre diría al cliente que ¿qué quieres hacer? Todo el mundo quieren todo y lo quieren siempre para allá. Y una vez quiero todo es que sea independiente de la nube. Entonces, el problema es muchas veces convencer al cliente, decir, si es que no vas a cambiar de nube, es que no lo vas a hacer. Ese es ya mi alegato para defender un poco el serverless, porque muchas veces te defienden que serverless no por esa misma situación. También es cierto lo que os habéis comentado, el tema del dinero. Que hay que tener muy claro que lo que vas a gastar. Esa frase no va a cambiar de nube. Yo recuerdo que la hacía cuando me decían hay que poner un ORM en la aplicación. Pero si no vas a cambiar nunca de base de datos, ¿para qué quieres que ponga el ORM? Si siempre vas a tener la misma... O sea, si vas a SQL Server vas a morir en SQL Server. Efectivamente. Muy bien. Pero Sergio. Es que me parece que no son comparables los servicios. Yo no me plantearía quitar mi función para meter un Kubernetes. A lo mejor quitaría mis app service, por ejemplo, y como tengo ahora escalado las web, por ejemplo, mis servicios. Yo es que al final las funciones las veo, como he dicho antes, procesos livianos de integración, procesos de orquestación. A lo mejor basar todo mi backend en mi web. Liviano. Bueno, liviano no tan liviano, pero prefiero que procesos de integración que sean fácil conectarse a ellos, ¿vale? Al final son como piezas que tienes en algún sitio ahí, metidas, pues, si hace posible, utilizados por VNet y demás, que se puede hacer. Pero que, digamos, posiblemente a lo mejor no metería todo el backend de una web mía propia, ¿no? De un frontal, pero sí metería pequeños procesos que sé que se van a reutilizar, ¿no? Pues de mensajería, de alertas, un poco cosas cross que van a tener en tu organización. Pues eso a mí no es comparable. El server de así, Kubernetes no. Es que no me parece que son cosas distintas, en mi opinión, ¿eh? Hombre, todo se puede hacer por Kubernetes y todo se puede hacer por serverless, pero yo no metería... Lo que haría con Kubernetes, yo no metería una Azure Function, por ejemplo. Bueno, pregunta, ¿haríais una API usando Azure Function? Son cosas distintas para mí también. Si quieres la disponibilidad, yo no lo metería en una función de consumo, por ejemplo. Y si pones una Azure Function con un App Service Plan, pues para eso pon un App Service Plan. Que nunca lo he entendido tampoco eso. En caso real, ha habido una sustitución en caso real que he vivido de quitar APIs de Web APIs para hacerlo todo en Functions. No, eso no es bueno. Y el coste ha sido exponencial hacia abajo, ¿eh? Completamente ahorrado costes, bien orquestados. También depende cómo hayas montado bien tu arquitectura. Es que ya vemos como siempre lo del depende, ¿no? Y sí que ha funcionado bien. Luego se ha colocado por encima API Management para poder hacer ese pequeño control de consumos, gastos hacia la API, pero sí que se hace y conozco gente que lo ha hecho y con unos resultados fantásticos. Sí, iba a decir que depende del caso, pero puede ser hay casos en los que Azure Function para APIs puede ser más rentable, ya no solo económicamente, sino en la escalabilidad, por ejemplo, que un App Service, ¿eh? Pero no un plan de consumo, podéis un plan de App Service, ¿no? No, en un plan de consumo es como tener un App Service, ahí no cambia nada. Claro. Santi, luego decía el Bruno, no. Perdón. José, termina. Decía Bruno el tema de Dark para salvarnos contra el tema de Kubernetes a la hora de todo ese service mesh famoso. Efectivamente, ahora es como todo, se van sacando cosas para ir salvando otros problemas que no vamos creando nosotros mismos. Es uno más. Eduardo preguntaba porque, por lo visto, es un escenario muy común en AWS para migrar, ¿no? Para migrar de AWS a Azure. Que estará hablando de migrar Lambda, ¿no? Uso, sí que hay que tenerlo en cuenta, porque hay casos de uso en los que sí puede ser bastante más rentable.
Vale, pero ¿hablamos de casos complejos o hablamos de casos simples? Porque Depende. yo una de las ejemplo, cuestiones por las que no doy Yo- ese paso es porque me parece añadir me parece, ¿vale? Añadir una capa más de complejidad si tu sistema es suficientemente complejo No, pero como mira, por para no ejemplo, atreverse. no, pero piensa, por ejemplo, en un bot. O sea, Sí. ¿sabes cuántos usuarios vas a tener? ¿Sabes cómo va a dimensionar No, ese bot? claro. Si no sabes qué uso vas a tener, no sabes cuántos usuarios. O sea, al final estás explorando un poco, ¿no? Con eso. Entonces, coño, pongo una arquitectura serverless, le pongo una API del bot en Function, y cuando vea que tengo un número de usuarios estable y que puedo dimensionar, pues entonces a lo mejor me planteo pasarme a un app service. Al final es lo que hemos hecho antes, en un escenario de incertidumbre y no sabes el volumen de peticiones, me parece que lo puedes usar. No sé, yo hablando de la experiencia en un escenario muy complejo y con muchísimas peticiones y en sitios puntuales, que había días puntuales donde las peticiones eran brutales, la ganancia de hacer esa API con Function, vuelvo a repetirlo, fue exponencial. Un ahorro de dinero hacia el cliente muy grande. Lo único que conlleva es una arquitectura muy controlada, bien definida y acotada. Otra cosa es que te encuentres con algo que esté ya mal, que le metes más complejidad y le vas a meter pues otra pata más que te va a provocar un problema. Sí, entendido. Se nos ha acabado el tiempo. Temas de OpenAPI, ¿cómo los gestionabas? Esta la tienes que contestar. ¿Cómo gestionabas la OpenAPI desde...? Pues nosotros utilizábamos API Management y ahí teníamos todo importado. Claro. Todo lo teníamos. Bueno, metes la Azure Function API Management y ahí es donde tienes la especificación de la API. Exacto. Es una jugada muy simple. No voy a contaros algo complejo porque era lo más simple que se podía hacer. Sí, haces API First con el API Management y la función por debajo y ya está, ¿no? Por ejemplo. Genial, se ha acabado el tiempo. O sea, Pues- esto se pasa rápido. Santi, José, está hecho Sergio, cortito, ¿eh? Santi, muchísimas gracias. Santi se la ha hecho corto. Pues muchas gracias a todos por esta invitación, ¿eh? Me ha hecho muy Muchísimas ameno estar con gracias a vosotros. todos. Muchas gracias, acumulamos, chicos. Gracias. acumulamos la Nintendo Switch para la siguiente sesión. A ver si os animáis a hacer preguntas y conseguimos sortearla. Si no, pues no sé, nos la tendremos que quedar alguno de nosotros. La siguiente sesión es a las 55. ¿Vale? No os vayáis de aquí del Twitch, que en un rato nos conectamos y aparecerán aquí los invitados de la siguiente sesión. Así que muchísimas gracias a todos. A vosotros. Hasta Adiós. Luego, muchas gracias.